Voy a comenzar con una lectura de la palabra, pidiéndole al Señor su palabra para que nos ilumine y podamos compartir esta reflexión sobre nuestra Madre, la Virgen María. Estamos en este mes de mayo, mes muy importante para toda la Mariología de la Iglesia, para todos nosotros que tenemos ese conocimiento de quién es María y qué papel juega en la Iglesia y que es nuestra Madre y tantas otras cosas y tan increíbles sobre ella. Les voy a leer de la Epístola a los Filipenses en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: el verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegrados en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de las iglesias, de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable, pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Palabra de Dios. Cada uno de nosotros recibe una catequesis desde niño, como católicos que somos, sobre la Virgen María. Y muchas veces la catequesis que recibimos no es algo a lo que le pongamos mucha atención, y de pronto con el tiempo, los años nos van desvelando la presencia de nuestra Madre en nuestra vida, ya sea por las pruebas que tenemos que vivir, ya sea por las experiencias que tenemos con el amor, porque el crecimiento en esta vida siempre tiene que ver con el amor, aunque sea las experiencias del desamor. Porque para nosotros poder reconocer el desamor, tendríamos que primero haber conocido el amor, porque si no, ¿cómo sabemos qué es desamor? Y por eso en las relaciones humanas hay dolor siempre, hay mucho dolor. Relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre amigos, entre la gente que uno conoce, entre parroquianos, en todos los estados en que nosotros nos encontremos en esta vida, hay dolor relacionado con el amor.
porque el amor duele. Ustedes saben que las amistades son imperfectas, nuestras relaciones humanas son imperfectas y precisamente el dolor viene de la imperfección, porque nosotros esperamos lo mejor de todos y ninguno podemos dar lo mejor, porque no lo tenemos, porque nosotros somos criaturas imperfectas y no sabemos amar, a no ser de que nos santifiquemos y nos llenemos de Dios y Dios a través de nosotros ame, porque a eso somos llamados, a ser instrumentos del verdadero amor, vasijas de barro que llevan el tesoro. Y para esto necesitamos preparar este instrumento de barro que somos nosotros y someterlo al divino amor por medio de la obediencia a Él. Y para eso tenemos que sacrificar todo lo nuestro, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, todo lo que nosotros somos, lo tenemos que someter en obediencia a Dios para que su amor crezca en nosotros. Y ahí comienza a nacer un nuevo sufrimiento, que es el sufrimiento verdadero, que es el sufrimiento por la salvación. Ya no es simplemente el sufrimiento por mis deseos, porque hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento del amor humano, que es lo que me duele a mí, de lo que yo no he podido alcanzar, de lo que no me han dado, de lo que yo he esperado, y todo esto relacionado con mí, con yo, eso me duele, me confunde, me atormenta, me frustra. Ese es un amor propio, y ese es un dolor diferente al amor que trae el amor de Dios. El amor de Dios no es una herida en el yo, el amor de Dios es una herida en el corazón. El amor de Dios es una herida, pero una herida hermosa que nos purifica, porque el amor de Dios es el único que nos hace conocer el pecado. Hay una santa que se llama Santa Gemma Galgani, que seguramente ustedes la conocen, y esta santa testifica algo muy hermoso sobre el amor de Jesús. Ella sufría unas tentaciones espantosas de impureza. El diablo le hacía unas cosas horribles, porque ella era un instrumento inmenso del Señor, una mística muy grande, italiana. Y ella, en un momento dado, el diablo le estaba haciendo unas cosas tan horribles, y cuando ya pasó todo, ella se quejó con el Señor y le dijo: ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste que me hiciera eso este demonio? Y él dijo: ¿quién crees que era el que te hacía odiar esa tentación? ¿Acaso no era yo que estaba más adentro que la tentación misma? Y desde allá la detestabas porque yo estaba ahí contigo. Y esto es una enseñanza muy grande de lo que es el manejo del sufrimiento en esta vida y el manejo de todos los cambios que vivimos tan radicales y sorpresivos, donde a veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? Ahí está, no, Él nunca se muda. Como dice Santa Teresa de Ávila, Dios nunca se muda. El que tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Y ahora encontramos esta realidad de la maternidad celestial, María. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elevarse por encima de nuestra mortalidad y nuestra relación sanguínea, nuestra relación natural entre criaturas, y elevarse a un amor celestial. La maternidad celestial. ¿Cómo hacemos para entrar en eso? Des en cuenta que María es concebida inmaculada, por lo tanto es una mujer perfecta, no tiene pecado. Y esto es inconcebible para la razón humana, porque lo consideran injusto, ¿no? Porque hay una persona perfecta y todos los demás no, y es una criatura humana. Eso lo pelean las sectas. Las sectas, con esto que estoy diciendo yo, se pueden hasta suicidar, porque eso para ellos es lo más absurdo que hay. No lo entienden, porque a ellos le robaron la mamá.
Sí, una de las condiciones más tristes del protestantismo y del cristianismo, las sectas, es la orfandad. Eso es triste, es terrible. Si lo supieran, estarían llorando, porque son huérfanos. Y es un golpe que les dio el demonio. Ese es un golpe que el demonio le dio a la iglesia hace 500 años por medio de católicos desobedientes y rebeldes como Martín Lutero, Enrique VIII, Calvino y otros que se rebelaron contra su propia iglesia y crearon su propio toldo, su propia tienda. Ni siquiera estaban unidos entre ellos, cada uno tenía su propia secta. Uno los luteranos, el otro la Iglesia de Inglaterra o Church of England, y el otro el calvinismo, y así eran tiendas aparte. Ni siquiera se separaron de la iglesia para crear una iglesia nueva unida. Se crearon de la iglesia para crear sectas y tener su propio trono. Y se conocen como escuelas bíblicas. En Estados Unidos solamente hay más de 35,000. Todas ellas contra María. ¿No les parece muy curioso eso? Contra María. Usted habla con cualquiera de esos de las sectas, todos odian a María. Y uno dice, pero qué curioso, ¿no? ¿Por qué será? Y des en cuenta que esto está revelado claramente en la palabra. Usted lee el libro del Apocalipsis, capítulo 12, léase todo el capítulo con cuidado, que es muy importante y seguramente lo han leído ya. Ahí aparece esa mujer vestida de sol en esa batalla tan increíble. Toda la descripción que hace la palabra, cómo se la inspira a San Juan el ángel, y ella aparece en esta batalla que se va al desierto con el niño que tiene en su vientre. Y bueno, refleja algunas señales de lo que tiene la Virgen de Guadalupe en la aparición de México. Refleja muchas señales de todas las apariciones de la Virgen, de todas maneras, y es la Virgen María, sin duda alguna. Y por eso el diablo detesta a María. La está persiguiendo, la está persiguiendo. Entonces, es muy claro que estas pobres sectas cristianas demuestran que alguien les hizo ese daño y no fue un ángel de Dios, fue un ángel caído, porque les quitó la mamá. Lo más básico de la batalla espiritual en que estamos contra el mal es que el que tiene madre, el diablo se tiene distancia, porque es que esa madre tiene un poder sobre las tinieblas, que le dio Dios. Dios le dio un poder sobre la serpiente, y el demonio no soporta a la Virgen María, no la soporta. Además que el demonio fue creado superior a nosotros y cayó. Y hoy nosotros, que somos inferiores, podemos entrar al cielo de donde él fue arrojado, y eso no nos lo perdona, no nos lo perdona, porque la rabia que tiene contra nosotros y la envidia es espantosa, y sobre todo contra María, que es otra criatura, pero creada con todas esas virtudes, con todos esos privilegios, con todas esas gracias que Dios le dio. Y si uno mira con cuidado lo que Dios le dio a María, se da cuenta primero que era absolutamente necesario que se lo diera. ¿Y por qué? Porque es que ella es la vasija en que Dios deposita su propia gracia para ser encarnada por medio de su Espíritu. ¿Van a escoger una vasija cualquiera? Tiene que escoger una vasija perfecta, porque va a llevar nada menos que el Santísimo en su vientre, y también escoge una realidad de familia en la cual no hay pecado. Ustedes ven la vida de San José y se dan cuenta primero de que en ese hombre está la realidad de la virginidad, en él, porque es el casto José, a quien un ángel le revela la realidad del embarazo de su prometida, y él acepta ese misterio en fe, lo acepta, algo inconcebible, incomprensible, pero él tenía la gracia que Dios le dio desde que nació, porque era escogido para poder llevar este misterio.
Dios le dio la gracia de aceptar algo imposible, algo que no es posible para un ser racional. Entender que su prometida está esperando un hijo de un espíritu. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que su prometida esté esperando un hijo de un espíritu. Eso, así de grande es la decisión que tomó José de creerle al ángel que se le aparece en sueños, en sueños. No es como a María, que el ángel se le apareció así, uno a uno, no en un sueño, porque la anunciación a María es el arcángel San Gabriel que se le aparece a la Virgen y no en un sueño. Pero ¿por qué se le aparece en esa forma? Porque la Virgen María era o es un instrumento perfecto en el cual no había pecado, y por eso el ángel podía aparecer con toda su luz ante ella y ella no se desintegraba con su presencia. A nosotros, para que se nos manifieste algo del cielo, tenemos que entrar en éxtasis, ¿sí? Uno no puede ver cosas del cielo en un estado natural, se desintegra, que la luz que lo desbarata. Uno puede encontrarse con esas realidades en un estado diferente, en un rapto, en un éxtasis, así. Fíjense ustedes que todos los pastorcitos de Fátima, Lourdes, Santa Bernardita, el mismo Juan Diego, todos esos, en el momento de encuentro con la Virgen, siempre están en un estado completamente diferente, ¿no? En un estado de éxtasis. Y la Virgen María tiene ese don maravilloso. Desde ahí podemos tomar toda la vida de Jesús. Podemos tomar cómo es que María tenía el don del Espíritu Santo para vivir todo lo que se iba presentando de la vida de su hijo, que era tan increíblemente difícil. Porque todo, desde la encarnación del Señor hasta que el Señor resucita, todo es muy doloroso. Porque la Virgen caminó con él todos esos años sabiendo que ese era un camino de espinas. Un camino... no se sabe, y la Iglesia no ha revelado, y a lo mejor no tiene ni documentos de eso, de lo que sucede en los 18 años de silencio que hay de la familia de Nazaret. Lo último que se sabe es cuando lo encuentran en el templo, y luego aparece en la vida pública, pero todos esos otros años no se sabe nada. La palabra dice que se fue a crecer en sabiduría, en obediencia a sus padres, después del encuentro en el templo cuando se había perdido. Esto es algo bien misterioso. ¿Cómo puede crecer en sabiduría el mismo Dios? Lo que quiere decir la palabra con eso es que Jesús se hizo perfectamente hombre, o sea, perfectamente imperfecto, y por eso Él se fue despertando a su divinidad. Y a medida que pasaban los años se iba encontrando con esa realidad en que estaba encarnado. Y lo mismo la Virgen fue creada como instrumento de portadora del Mesías, pero también ella se fue despertando a su misión a medida que se iba dando. Entonces, no es que María cuando era niña dijo, voy a ser la madre del Salvador y la van a crucificar y yo caminar por el Calvario y recitaba de memoria toda su vida. No, no era así. Ella se fue despertando a su vida. Porque Jesús estaba en perfecta obediencia a su humanidad, a la humanidad que Él tomó. Por eso la palabra dice, lo colocaste temporalmente inferior a los ángeles. Así dice la palabra. Y Él asumió esa naturaleza y nunca pretendió ser más que la naturaleza humana que había tomado. Él se portó como servidor, vino y sirvió. Siendo una divinidad, se portó como humanidad y actuó como humanidad y lloró y comió como humanidad y murió como humanidad. Pero resucita en su divinidad y presenta su divinidad en su palabra. Por eso es que
Él mismo testifica que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y ahí entendemos este misterio. Pero la Virgen María tiene un papel que comienza a vislumbrarse perfectamente cuando ella tiene una bilocación con el apóstol Santiago en España. En un momento, según la historia sagrada, el apóstol Santiago está en España desilusionado de que esos paganos que vivían allá en la antigua Hispania, que era un territorio romano, y se conocía como Hispania, y ahí vivían unos romanos muy decadentes y muy duros de corazón, y el apóstol Santiago no estaba consiguiendo ahí nadie que se convirtiera, y estaba muy mal. Y entonces la Virgen se le aparece, y de ahí viene toda esta historia de Nuestra Señora del Pilar. Y aparece en un pilar y le da fuerza al apóstol Santiago para continuar. Empezamos a ver este misterio de lo que es la Iglesia y cómo la Iglesia comienza a caminar con María desde el principio. Cuando Jesús está agonizando en la cruz, Él le entrega a Juan a su mamá y le dice: madre, ahí a tu hijo, y a él le dice: hijo, he ahí a tu madre, y crea una relación entre los dos que es nada menos que la continuación de María como madre de la Iglesia. Ese es el encuentro. Ahí es cuando el Señor hace un trato increíble al heredarnos su madre, porque Él está desprendiéndose de su humanidad, y después de que Él muere en la cruz aparece transfigurado, y ya Él no está caminando sobre esa realidad que dejó en la cruz. Por eso nos entrega la madre antes de transfigurarse en la resurrección. Y esto es importante tenerlo claro, cómo sucede. La Virgen María, como es criatura, pues ella no se va a transfigurar entre nosotros, sino que ella continúa siendo la madre humana que es. La prueba está que miren ustedes que ella es asunta al cielo con cuerpo y alma. Y cuando ella aparece, no aparece como un espíritu, aparece como un ser humano con cuerpo. Mucha gente de los que han tenido apariciones con la Virgen le han tocado su ropa, el manto. Algunos han tocado la mano de la Virgen. Y así es como entendemos que ella tiene un cuerpo físico igual que tiene Jesús, igual que aparece Moisés y Elías en la transfiguración con el Señor, y seguramente Enoc, que también fue llevado al cielo en esa forma. Y miren que cuando nosotros vemos la mano de Dios con la Virgen María en nuestra iglesia y la forma en que se ha manifestado en los últimos tiempos, sabemos que el rosario no tiene mucho tiempo de haber sido entregado a la iglesia. Y el rosario es un arma que descendió del cielo y se le entregó a la iglesia como un arma que fue construida por la misma sangre de los mártires. La iglesia a través de los siglos consigue armas que son el fruto de sus batallas. Y una de esas armas es el rosario. Y viene de manos de la Virgen, que es aquella que es reina de la batalla, porque es reina de los ángeles, reina de los santos, reina de toda la creación. Entonces ella, en la batalla contra Satanás, tiene una corona, que esa corona es comando, y por eso el rosario es tan poderoso, porque lo que yo entendí del rosario en las experiencias que tuve yo fue que el rosario es como un cerco, es un cerco, y nosotros entramos a rezar ese rosario y vamos colocando cada palito del cerco y tenemos las intenciones dentro del cerco y nuestra vida. Cuando terminamos de rezar el rosario, queda todo el nuestro cercado por ese rosario, protegido, queda dentro del rosario.
Cuando uno reza todos los días el rosario, como nos lo pide la Virgen, la misma Virgen María ha pedido que recemos el rosario todos los días, porque es una forma de protegernos, una forma de vivir dentro de la gracia y la luz de Dios. Y la Virgen reina en ese rosario. Y además es para el demonio una pesadilla el rosario. Porque el rosario no es nada menos que todos los pasajes de la encarnación, la vida pública, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Este es el rosario. ¿Ustedes creen que los demonios resisten eso? Pónganse a pensar que un Ave María no es nada menos que la anunciación del Arcángel San Gabriel y la visitación a su prima Santa Isabel en un Ave María. El demonio no resiste escuchar eso porque los demonios viven en el eterno presente, ellos no viven en el tiempo. Y entonces, si yo rezo una Ave María y yo estoy en gracia de Dios, los demonios que rondan los aires que están por acá, al escuchar el Ave María, quedan en presencia del Arcángel San Gabriel en el momento de la anunciación. Eso no lo quieren ellos, vuelan. A veces, con solo llevar un rosario en el cuello, una persona que verdaderamente lo ora y que está en gracia de Dios, con eso ahuyenta a los demonios, con eso. Pero no porque el rosario sea un amuleto. Para que ese rosario tenga el poder que puede tener, usted tiene que ser fiel y usted tiene que rezarlo para que ese rosario se convierta en arma. Les doy un ejemplo. Cada que usted reza el rosario, usted está pisando cada una de esas pepitas del rosario y cada vez que lo pisa rezándolo es una marca de luz, una marca de luz. Hay rosarios que parecen una lámpara de esas que si usted con solo moverlos se encandilan las tinieblas, porque esa es la fuerza que tiene, es una fuerza espiritual, inmensa, apoyada por el cielo, por los ángeles que son el reino de la luz y los santos, y sobre todo María que reina sobre toda esa batalla. Entonces, hay algo en nuestra alma que se llama nuestra tristeza. Es una tristeza existencial por la muerte, porque nosotros estamos sentenciados a muerte. Y por eso se habla de nosotros los desterrados hijos de Eva, cruzando este valle de lágrimas. Ahí está hablando de la tristeza de las almas en el destierro, está hablando de nosotros. Uno se puede volver eufórico con algún éxito en esta vida, cuando las cosas están relativamente bien y todo, pero feliz no. La felicidad solo viene después de la muerte, cuando entremos en la plenitud de la gloria. La Virgen de Lourdes le dijo a Bernardita que no le prometía felicidad en la tierra, sino en el cielo. Y ese mensaje no era para ella sola, es para todos nosotros. Y entonces esa tristeza que llevamos existencial por el destierro, por la sentencia de muerte que todos llevamos, es la que acobija la maternidad de María. María nos lleva como madre en el dolor de nuestra existencia. Por eso es tan importante reconocer su papel. ¿Cuál es el papel de madre? Usted ve a la madre con ese hijo que tiene en su regazo muerto, que se lo entregan al bajarlo de la cruz, y ve a la Virgen cargando ese hijo muerto. Y esto es la Virgen cargando nuestra muerte. Porque ¿qué significa la muerte de ese Jesús que tiene en los brazos, sino la misma nuestra? Si es que Dios no necesita morirse, Él murió por nosotros, y ese Señor que ella tiene en sus brazos somos nosotros, es nuestra muerte. Eso es lo que está cargando la Virgen. Cuando ella carga a ese Jesús muerto, está cargando la muerte de todos sus hijos. Ella conoce nuestra muerte porque ella la vivió con su Hijo, para que a través de esa muerte que vivió con su Hijo, viviera la muerte de toda la humanidad.
Ese dolor que vivió Jesús en Getsemaní, de ver cuántas almas se podían condenar antes de él regresar, es el que vive María con Jesús en sus brazos muerto, sintiendo el peso de la muerte de todos sus hijos. Eso es, y por eso nosotros cuando nos acercamos a María y oramos y entendemos que nos ama y que comprende nuestra muerte, que comprende nuestra angustia, dolor, soledad, tristeza, desolación, vacíos afectivos, todo lo que tenemos por dentro, nuestra existencia está herida, nuestra existencia está golpeada y esto no se soluciona hasta la muerte. Esto lo cargaremos toda la vida, no importa cómo se entretenga usted, no lo puede apagar este dolor. Es un dolor existencial. Todos estamos caminando hacia la tumba, eso duele mucho. Y ese es el dolor que la Virgen carga. Por eso cada vez que usted ve a la Virgen con su hijo cargado muerto, no se olvide que está cargando su muerte. Eso es lo que está llorando ella. Porque ella sabe que ese hijo resucita y que es su divinidad, que no va a morir, que es un Dios eterno, pero sí sabe que todos nosotros moriremos y algunos no saldrán de la muerte. Eso es lo que más duele, porque ¿por qué sudaba gotas de sangre el Señor en Getsemaní? Por los que no iban a salir de la muerte, por ellos, porque eso es lo que duele. Entonces, la relación nuestra con María no es simplemente una relación religiosa. Tenemos que elevarnos por encima de la religión y tener a María también místicamente, entender la realidad espiritual de la maternidad celestial y darnos cuenta que es mucho más de lo que el ojo alcanza a ver. Lo de María trasciende mucho más de esta estatua y del rosario, de las novenas, las consagraciones. Todas esas son conductas y costumbres y tradiciones religiosas importantes, porque es un lenguaje religioso que Dios nos ha dado, es parte de nuestra iglesia, pero ahí no nos podemos quedar, porque es como decir, qué bonito que es la vida de familia, celebramos cumpleaños, nos vamos de paseo, comemos juntos, compartimos nuestras luchas, nuestros dolores, pero tiene que ser mucho más que eso, la vida de familia. La vida de familia también tiene que envolver el verdadero amor. Y el verdadero amor en la familia es aprenderse a perdonar, tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad, preocuparse por la salvación del otro. Eso es parte importante de la familia, no solamente las cosas básicas que se viven en la familia. Y por eso con la relación con María, no podemos quedarnos simplemente en la religión con ella. Ella quiere más, porque ella quiere darnos más. Entonces tenemos que adentrarnos más en el misterio de la Virgen María. Todas estas apariciones de María, miren algo bien bonito. María le enseñó a dar los primeros pasos a aquel que es el camino. Eso es muy lindo, ¿no? Porque ella está desde el principio del camino trazado. Le enseñó a caminar al mismo camino. La trascendencia de María es por encima de nuestro entendimiento, mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero Dios no exige que nosotros entendamos nada. Lo que Dios quiere es que amemos todo. Eso es lo que Él quiere. Ustedes saben, siempre pongo un ejemplo clásico que el Señor me dio, y es que cuando un padre lleva a un niño y el niño todavía no tiene uso de razón, lo que es un niño, y está alegre de la mano de su papá, y el papá le va contando historias que el niño no entiende, pero el niño está muy atento al papá, y el niño no quiere que el papá deje de hablar y de contarle lo que le está contando que él no entiende, pero él está feliz con el papá hablándole, porque ese hablarle es amor del padre hacia el hijo, y el hijo, poniendo la atención al padre, es amor del hijo al padre, y no se están entendiendo. Pero ¿qué es eso? Eso es esto. El Padre nos habla
Y la gran mayoría lo que dice acá queda uno, ¿ah? Pero uno ama lo que Él le dijo porque sabe que viene de Él. Y uno lo puede leer muchas veces sin entenderlo. Pero el Señor no pide que nosotros entendamos esto. Él lo que quiere es que lo amemos. Porque solo con amar esto lo estamos amando a Él. Y si lo amamos a Él, tenemos la palabra en el corazón. Y lo que importa es tenerla en el corazón. La palabra, como el niño tiene las palabras de su padre que no entiende. Pero tiene el amor del Padre en la palabra. Y eso es lo que tenemos que tener claro sobre los misterios de Dios, que Dios pide que no escudriñemos en ellos. Ustedes han oído eso, no escudriñes en mis misterios. Quédate tranquilo, ama el misterio de la vida. Y un día, como dice San Pablo, hoy nos vemos como en enigma. Pero entonces, o sea, cuando morimos, ya nos veremos como somos. Y eso es lo que tenemos que esperar, con paciencia. Llegará un día en que saldremos de este cuerpo, de esta tienda, como la llama San Pedro, y entraremos en la plenitud del conocimiento. Y allí todo se revelará. Y entenderemos la existencia del mal, que no está revelada, y entenderemos todo lo que no entendemos hoy. Llegará el día. Entre tanto, tenemos que confiar en el Señor y caminar en obediencia y entender ese misterio de la maternidad celestial para que no caminemos como huérfanos sabiendo que tenemos madre. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene relación con la Virgen María. Yo conozco sacerdotes que ni siquiera rezan el rosario ni les interesa. Y no les interesa saber nada de la Virgen María, parecen protestantes. Y yo digo, miren, el sacerdote entra en el celibato, por lo menos nuestros sacerdotes del rito latino romano, entran en el celibato. Y es muy común a veces ver una amistad muy bonita entre el sacerdote y su mamá y su madre cuando la tienen viva. Y eso es muy bonito. ¿Por qué es bonito? Porque eso equilibra al sacerdote muy bien. Es una muy buena compañía para un sacerdote su mamá. Y cuando el sacerdote entiende lo importante que es la relación con el rosario, la relación con María, equilibra su celibato. Y lo mismo le pasa a una monja, lo mismo le pasa a todo el que esté en castidad. Al laico que es soltero, que vive en orden con Dios, necesita ordenar su castidad. Y María es un instrumento poderoso para la castidad, porque ella es la Virgen María, virgen, pura, sin mancha. Y de ahí se tiene que prender uno. Si usted quiere vivir una vida de castidad, préndase de ese rosario, préndase de María, porque ahí está la castidad, la pureza, la virginidad. Y esto es importante tenerlo. En el mundo que vivimos hoy es un escándalo hablar de la castidad. Uno le habla a un par de novios de la castidad y le dan con una ponchera en la cabeza porque no creen en eso. Pero la realidad es que el que no es casto antes del matrimonio tiene grandes peligros de adulterio en el matrimonio, porque ya el diablo le tiene territorio ganado. Y hay que cuidarse mucho. Y hay mucha presión en el mundo hoy hacia la impureza. Y precisamente esa presión viene del demonio. Si nosotros nos prendemos a María, como joven, como matrimonio, como yo mismo, yo soy una persona que vivía en el mundo hasta mi encuentro con el Señor, y como les conté a ustedes, tenía 47 años, había vivido mucha vida y una vida impura, y cuando ya entré en mi vida misionera, pues yo entré en castidad, y la batalla fue inmensa porque yo tenía toda esa memoria de pecado que estaba en mi sangre, en mi carne, y es como un monstruo con el que me tocó pelear cara a cara,
que me trabajaba con mi memoria en todos los niveles de la memoria para revivir el pecado y para hacérmelo saborear otra vez y tumbarme. Pero ese ha sido uno de los dones más grandes en el que yo me he prendido, que es la Virgen María. Ese don tan maravilloso, al principio cuando yo comencé a vivir mi vida con el Señor y comencé a hacer el rosario y a adentrarme en esa relación con la Virgen, no resistía mirar una estatua de la Virgen o una estampa. No podía sostener mi mirada ni a una estampa, ni a una estatua, nada, porque yo tenía totalmente deformada la imagen de la mujer por la impureza de toda mi vida. Y entonces la presencia de la Virgen María no la resistía. Y esto era muy doloroso, muy doloroso. Sin embargo, poco a poco, la misma Virgen me ayudó a sanar todas esas heridas que tenía. Y poco a poco pude comenzar a levantar mi cabeza y a mirarla así un momento, y así, y poco a poco, hasta que ya logré tener una relación con sus ojos, con ella, ¿no? Sin que tuviese ese obstáculo tan grande de todo mi pasado y todas las heridas que tenía de impureza. Y ella me ayudó a sanar eso. La batalla sigue hasta la tumba, porque el diablo es un tentador. Pero sin embargo, uno nunca se las puede dar de ganadito ni de seguro. Hay que luchar todos los días contra la tentación, hasta la tumba. Pero es mucho el territorio que se gana si caminamos con María. Demasiado grande es. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce aún vanos son los pensamientos. El Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso, y sobre todo le damos gracias al Señor por la Virgen María. Y miren cómo es de bueno el Señor, cuántas veces nos la envía. Es el mensajero más frecuente que tenemos del cielo. Nadie viene a visitarnos más, tanto al purgatorio como a la tierra, como la Virgen María. Más que los arcángeles, más que los santos, más que todos, la Virgen es la mensajera más frecuente del cielo. Eso es una maravilla, porque el papel de ella es extraordinario entre nosotros, y por eso debemos apreciar tanto el papel que ella tiene en nuestra vida. Amén.